Hoy desde Primero Justicia queremos sumar la voz de protesta frente a lo que hemos dicho el doble discurso del gobierno nacional. Por un lado se dice que se lucha contra la inseguridad, pero se toman decisiones que no van de la mano con lo que se dice. Concretamente nos queremos referir a la Gaceta Oficial del día de ayer, martes 5 de agosto, al decreto número 1151 de misma fecha, publicado ayer, en donde el gobierno nacional, en cabeza del presidente de la República, fija la tabla salarial de los funcionarios policiales de los estados y los municipios. Desde Primera Justicia hemos dicho más y mejores policías. Más y mejores policías significa que aumentemos el número de policías, pero que le demos a los policías la calidad necesaria para cumplir con sus funciones. En el decreto que publica el gobierno nacional, el presidente de la República, lo que decreta son sueldos de hambre para los policías estatales y municipales. Aquí está la escala de salario. El rango más bajo de un funcionario policial, según pretende el presidente de la República, que gane 5.800 bolívares, y el rango mayor, es decir, un comisario jefe, un director de una policía municipal o estatal, le asigna un salario de 10.296. Estamos hablando que, según esta tabla, que ayer fue publicado como un decreto del gobierno nacional para fijar los sueldos de los policías estatales y municipales, un policía del menor rango está ganando al día de hoy 1.3 salario mínimo y el de mayor rango lo establece en 2.4 salarios mínimos. Queremos decir que esto no se corresponde con el discurso. Si se habla de fortalecer la lucha contra la inseguridad, quienes dan la lucha contra la inseguridad día a día son los funcionarios policiales. Por lo tanto, debemos dotarlos de todas las herramientas y sobre todo de una condición salarial digna para el cumplimiento de sus funciones. Pero es que nosotros queremos también señalar lo que ocurre a nivel de distintos países. Hicimos un estudio comparado de cómo se remuneran los funcionarios policiales en distintos países para ver claramente que una cosa es el discurso y otra cosa son los hechos. Por ejemplo, en los Estados Unidos, el salario de un policía de menor rango ronda los $2.400. En España, un funcionario policial ronda los $2.300. En Uruguay, un país de Latinoamérica, un país en donde el presidente de ese país tiene afinidades ideológicas, dice tener afinidades ideológicas con los que gobiernan hoy Venezuela, ronda los $911. Con la circunstancia que en Uruguay hay deserción, oigan bien, de maestros que estaban activos en la docencia pública porque han tomado la decisión de irse funcionarios policiales porque les pagan más como funcionarios policiales que como maestros. En el caso de Colombia, nuestro vecino, $700. En el caso de la Argentina, $460. En un país como Bolivia, $360. República Dominicana, que es una de las escalas más bajas, $160. Y lamentablemente, otra vez más, Venezuela en el último puesto de la tabla, con $116. Es decir, que cuando vemos no solamente la realidad nacional de lo que significa el costo de la vida, la inflación, el riesgo de la función de policía, nos encontramos que también a nivel internacional, lamentablemente ocupa el salario de un policía el peor lugar en la escala. Ante esa situación, nosotros de Primera Justicia queremos proponer tres cosas en concreto. En primer lugar, que se revise el decreto presidencial 1151, publicado en la Gaceta Oficial de ayer, y se reconsidere entonces un incremento en un 80% de ese salario, de modo que permita al funcionario policial de menor rango arrancar la carrera policial de una manera digna y que signifique un salario de 10.440 bolívares, que es el equivalente a 2.4 salarios mínimos. Eso permitiría que el nivel más alto de la escala policial ascienda a 4.3 salarios mínimos, es decir, 18.500 bolívares. En segundo lugar, que no exista en Venezuela ningún funcionario policial que no tenga garantizada su póliza de HCM. Hay muchos funcionarios policiales en los estados y en los municipios que no tienen ningún tipo de protección social. Eso le da una gran merma en la capacidad de trabajo, en la inseguridad que significa para él y para su familia no contar con ninguna protección en un trabajo que expone un alto nivel de riesgo como lo es ser funcionario policial. En tercer lugar, que se garantice que al igual que los salarios base que estamos hablando, se le garantiza que exista claramente definido y se aplique pólizas de profesionalización
y de antigüedad para cada funcionario policial. La realidad hoy en día es que muchos funcionarios policiales ganan este salario de hambre, pero además no tienen ningún tipo de beneficios, de prima, no solamente no cuentan con el HCM, sino que no cuentan tampoco con ningún tipo de prima de profesionalización y antigüedad. Si queremos más y mejores policías, tenemos que incentivar la formación policial, que el policía se mantenga actualizado, busque la superación profesional y eso tiene que ser reivindicado desde el punto de vista de su ingreso. Y en cuarto lugar, que se atienda un plan integral de viviendas. Siempre hemos dicho que el funcionario policial tiene que tener las mejores condiciones de vida para poder hacer frente al delito. Para nadie es un secreto que muchas veces el policía va en la noche a dormir como vecino con quien en el día lucha para enfrentar el delito. Esas deformaciones de lo que significa salir en el día, dejar a su familia desprovista de la protección de sus vecinos que tiene que combatir el AMPA, es lo que produce las distorsiones. De manera que para nosotros esto es fundamental si se quiere dar un avance en la lucha contra la violencia. Las cifras de violencia, díganlo como lo quieren decir, nos siguen señalando que lamentablemente la pelea la viene ganando el AMPA, que el gobierno nacional no ha hecho todas las tareas que le hemos planteado, como el plan de dotación mínima policial, como el fortalecimiento de las policías estatales y municipales, como lo que significa el crecimiento del número de fiscalías y tribunales para atender el problema de la denuncia policial y el procesamiento hasta la condena de los responsables. Se suma ahorita esta mala noticia que reciben nuestros funcionarios de las policías estatales y municipales de estos salarios de hambre que el gobierno nacional les está señalando. Las gobernaciones de la alcaldía, ninguna, más allá de su posición política, tiene la capacidad para afrontar este tipo de propuestas que estamos haciendo. Corresponde al gobierno nacional sincerar la tabla de salarios de los funcionarios policiales y bajarle los recursos por vía de créditos adicionales para lograr estos objetivos. De la Asamblea Nacional, los diputados de la Unidad Democrática, vamos a dar, si se presenta este crédito adicional para el aumento de los funcionarios policiales, nuestro voto favorable para que los funcionarios policiales puedan tener un sueldo digno, acorde con la responsabilidad y el riesgo de su oficio. Todas las profesiones, todos los oficios tienen sus particularidades, pero en el caso de un funcionario policial en la Venezuela violenta de hoy, requiere pues de una atención especial, de un salario acorde con lo que es la responsabilidad y el riesgo de su oficio. Nosotros queremos rechazar este decreto publicado en la Gaceta del día de ayer porque condena a los funcionarios policiales de los estados y los municipios a sueldos de hambre. No es posible que un funcionario policial que sale a la calle a exponer su vida, que tiene el riesgo de la profesión de policía, se le diga que le están proponiendo que gane un salario, 1.3 salarios mínimos. Sueldos de hambre no llevan a una lucha eficiente contra la violencia.